¿Usted se siente cansado? ¿Se ha sentido cansado alguna vez? Quizás usted se encuentra cansado ahora, en este mismo instante. Y me refiero a cansancio, ¿ah? Me refiero al cansancio de todas las cosas que hacemos, todos los quehaceres. Yo siempre admiro mucho a la mujer, la cantidad de acciones que realiza, tanto porque lo tenemos acostumbrado en términos de sociedad. La mujer hoy en día se preocupa mucho de los quehaceres del hogar. Los hombres tratamos de apoyar y cada vez que apoyamos los hombres en realidad somos un desastre muchas veces que queremos apoyar en los quehaceres de la casa porque la mujer es la dueña de la casa en realidad. No solamente eso, también los niños, también por supuesto los estudios. Hoy en día en pandemia en nuestro país, en Chile, las mujeres han tenido también que enseñarle el colegio a los niños porque no van a clases. Entonces la mujer, la verdad, termina muy agotada al final del día. Los hombres también por su parte, tenemos trabajo que hacer, tenemos labores que realizar, tenemos que realizar distintas actividades. Hay muchas personas que tienen más de un trabajo, hay gente que tiene dos trabajos para lograr tener el sustento económico que necesita. Muchas veces los trabajos nos llevan a priorizar otras cosas y a veces hasta hermanos o hermanas dejan de reunirse algunas veces por el hecho de trabajar. Yo he conocido a algunos hermanos que tienen negocios, ¿verdad? Y como son negocios tienen que atenderse y muchas veces llegan también a dejar de asistir o retirarse antes de la reunión porque, bueno, hay que sustentarnos, hay que trabajar, hay que hacer cosas. Los estudiantes también están muy cansados, el estudiante tiene que, por supuesto, estudiar para su título, tiene que rendir pruebas. En definitiva, tenemos durante todo el día, durante toda la semana, tenemos muchas escaleras que subir, correos que mandar y estamos bastante ocupados. Y ahí al final del día, cuando nos acostamos, decimos, bueno, ¿y por qué estamos tan cansados entonces? Y uno empieza a repasar todas las cosas que hacemos en el día y cómo andamos con esa carga que en definitiva nos hace terminar completamente agotados. No sé si yo les conté el día de ayer, sino que bueno, nos vamos conociendo ahora. Yo soy psicólogo de profesión. Mis padres ahorraron para que yo pudiese tener una carrera universitaria, de lo cual me siento muy contento y siempre los honro. Y psicología es mi profesión. Y yo les quiero compartir aquí en pantalla 9 síntomas, le decimos nosotros, que son cosas que pasan en el día a día, que son datos estadísticos relacionados a Chile, por supuesto. Podríamos buscarlo en distintos países. Pero yo les quiero leer aquí unos síntomas para que ustedes me digan, bueno, ¿cuál es la enfermedad? ¿De qué creen ustedes que estamos hablando? Mira, punto número uno. En Chile, el 55% de las personas sufre esta enfermedad, el 55% de las personas. En los adolescentes, los sufren los adolescentes, el 64% de ellos, por culpa del rendimiento escolar. Interesante, el 64% de los estudiantes lo sufren por el rendimiento escolar. La sufren los adultos entre 30 y 40 años. Así que si tú tienes entre 30 y 40 años, cuidado porque podrías estar sufriendo esto. Ha incrementado la consulta de psicólogos en un 25%. Así que los psicólogos están felices por esta enfermedad porque ha aumentado sus consultas. El 50% de los adultos mayores la sufren. Así que si tú ya tienes sobre 60 años, probablemente puedes estar sufriendo acá y tener estos síntomas, lo puedes estar viviendo, puedes tener esta enfermedad. Sin embargo, el 69% de las personas afectadas no se trata con especialistas. Es decir, no siempre nos damos cuenta que puede ser un trastorno, sino que creemos de que es algo pasajero, por eso es que no lo tratamos. El 18% de las personas que lo sufren se automedica, es decir, busca alguna información en internet, con amigos, para poder tener una automedicación y resolver este problema. Número 8, asociada a enfermedades endocrinas, neurológicas y hasta psiquiátricas. Y los tratamientos, punto número 9, va desde pastillas, hierbas o algunas veces yoga. ¿Cuál será la enfermedad? ¿Será el cáncer? ¿Será la depresión? ¿Quizás sermones largos? ¿Quizás muchas plataformas Zoom? No, la verdad es que estamos hablando del insomnio. El insomnio. Fíjese las características que tiene el insomnio. Y claro, por eso estamos tan cansados. Porque por un lado hacemos un montón de cosas, pero por otro lado ni siquiera podemos dormir. Nos cuesta dormir. ¿Alguna vez ustedes han ido a dormir y le ha costado conciliar el sueño? Y normalmente no conciliamos el sueño porque estamos pensando en todos los deberes, en las cosas que tenemos que hacer mañana,
en los desafíos, en el trabajo, en los niños, en el sustento económico, y de alguna manera nos cuesta dormir, dormimos pocos, al otro día despertamos temprano, tenemos que seguir funcionando y en definitiva andamos con una carga, que es la carga del cansancio, la carga del agotamiento. Y créanme que eso es terrible, porque como vemos acá, el estar agotado y no tener el correcto dormir conlleva a muchas enfermedades. De hecho, no dormir bien ni tener las horas de sueño que se necesita, hasta nos puede llevar a una enfermedad médica, aumento de peso, trastornos alimenticios. Es bastante complejo. Y fíjense ustedes que dentro de todo el reino animal, hay unos animales que sufren de insomnio, aunque usted no lo crea, y que tienen algunos problemas para dormir. Los perros duermen súper bien donde sea. Los gatos también, los osos, por supuesto. Hay unos animales que son expertos en dormir, que son las marmotas. Se les conoce como animales que son buenos para dormir. Pero hay un animal en el reino animal, en las creaciones de Dios, que tiene insomnio, que tiene problemas para dormir y que por lo tanto se cansa muy fácilmente. Me imagino que ustedes adivinan fácilmente cuál es, que es el animal que venimos conversando desde el día de ayer. Hablamos de las ovejas. Las ovejas, como dato estadístico, tienen dificultades para dormir. Para que una oveja pueda dormir, tienen que estar todas las cosas muy bien, tiene que estar todo muy tranquilo, tiene que haber una tranquilidad suprema dentro de la noche, que son cosas que se preocupa el pastor por las ovejas. Primeramente, para que pueda dormir, no tiene que haber ningún depredador cerca. Si hay algún depredador, se siente la más pequeña idea de que hay alguien que vaya a quitarle la vida, no va a poder dormir, va a tener problemas. También si en el ganado hay problemas, si hay tensión en el ganado, si tienen problemas entre ellas, aunque usted no lo crea, porque muchas veces suceden en ciertos periodos de la vida de las ovejas, si hay tensión en el ganado, tampoco puede dormir. Si hay una mosquita por ahí dando vueltas, si hay un insecto en el aire, tampoco va a poder dormir bien. Y por supuesto, si tiene hambre, tampoco va a dormir bien. Fíjate que como animal, muchas veces sufrimos lo mismo que las ovejas, tenemos dificultades de dormir. Por supuesto, no son las mismas 4 características que están acá, sino que para nosotros serán preocupaciones, deudas, problemas en el matrimonio, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo y distintas cargas que no nos hacen dormir adecuadamente. David, en el Salmo 23, nos transporta a una imagen muy bonita, como ya vemos en el primer versículo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí hasta ahí quedamos el día de ayer. Pero ahora David nos va a transportar a un momento, a una imagen, como una especie de un cuadro, en donde David se imagina con sus patas dobladas, un pasto verde, laguna al costado. ¿Quién está a cargo de estas ovejas? ¿A dónde las lleva el pastor? Dice el versículo 2 del Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ovejas nuevamente, un verde pasto, un lago tranquilo. Dice que en lugares de delicados pastos. No es el pasto como el que tengo yo tengo un pasto sintético. Pusimos pasto sintético en la casa porque me aburrí de regar el pasto. Este es un pasto de verdad. No es un suplemento. No es algo que se le parezca. No es algo que sea una mala versión de. Sino que dice que este pastor nos lleva a un lugar de delicados pastos. Y ahí es donde descansamos. Y habla de aguas de reposo, en donde el pastor nos lleva para pastorearnos. Fíjate los verbos que están acá. ¿Qué es lo que hace el pastor? Dice, me hará, me pastoreará, me llevará. Es el pastor el que elige los caminos. Muchas veces nosotros elegimos mal los caminos para descansar. Entonces el camino para descansar probablemente son las pastillas, probablemente es algo para poder o dormir, es alguna acción quizás recreativa, pero que en realidad no nos deja nada para la posteridad. Pero dice acá el versículo que es el pastor el que elige el camino, y él elige
cuáles son los buenos pastos. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar al pastor y lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es seguirlo. Y con los ojos puestos en el pastor, nosotros podemos dormir. Porque lo que Dios quiere de nosotros, en el Salmo 23, verso 2, es que descansemos. Eso es lo que quiere. Esa es la imagen que trae David como pastor. Él dice y él recuerda, por supuesto, su trabajo pastoril y recuerda llevando a las ovejas. Y quizá me imagino a David sentado mientras cuida las ovejas de los depredadores y viendo la paz, la tranquilidad que tienen las ovejas y cómo con mucha envidia ellas descansan. ¿Usted le ha pasado alguna vez que ha visto algún animal durmiendo y usted atareado y ve el animal durmiendo, pero como decimos en Chile, a pata ancha, decimos en Chile, una frase acá, que decimos que está pero tirado durmiendo, uno dice, qué envidia, me gustaría ser ese gato, me gustaría ser ese perro, mira cómo duerme, y yo aquí atareado hasta no más poder. La verdad es que lo que Dios quiere es que usted descanse, que usted libere su mente de las preocupaciones. Eso es lo que quiere el Señor de usted. Esa es la imagen que tiene David de las ovejas. De hecho, Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, una muy interesante versión, dice Isaías, tú, hablando del Señor, ¿verdad? Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Por eso no podemos dormir bien, porque cuando nos desvelamos y entramos en el insomnio y no podemos descansar, ¿qué es lo que comienza a llenar nuestra mente? Todas las preocupaciones, todos los inconvenientes, todo lo que no tengo, todo lo que me falta, todo lo que queda por hacer. Y nuestra mente muchas veces está enfocada en nuestras miserias, en nuestras carencias. Quizás estoy pensando en lo que va a venir más a futuro, no sé qué va a suceder. Y aquí el versículo nos invita a un cambio de enfoque. Dice, tú le das paz a quienes, a los que se mantienen pensando en ti. Muchas veces estamos preocupados por las olas, estamos preocupados por la tormenta, pero olvidamos de que fue el Señor el que caminó sobre las aguas y el que calmó la tormenta. Pero estamos más preocupados en las olas, en los problemas, en los inconvenientes, en las tormentas, en la cesantía, en las deudas, en los problemas. Pero no tenemos en nuestra mente, olvidamos que ese Señor que calmó las olas es el mismo que puede cambiar y calmar nuestros problemas. Muchas veces pensamos la miseria, pensamos en lo que nos falta y olvidamos que hubo alguien que alimentó a 5.000 personas, a 5.000 hambrientos. Es porque muchas veces nos quedamos pegados en el viernes de la crucifixión, pero olvidamos el domingo de resurrección. Es decir, nos quedamos pegados en lo que nos falta, en los problemas, en lo que no tengo, pero nuestra mente no la llenamos de aquel que tuvo y que logró resucitar de los muertos. Nuestra mente muchas veces está llena de cosas que no son las correctas. Si usted quiere descansar, comience pensando correcto. Si usted quiere no tener insomnio, si usted quiere justamente alivianar un poco su carga, comienza a pensar distinto. Llene su mente de cosas diferentes. Y como dice este versículo, tú le das paz a quienes, a los que se mantienen pensando en ti. Porque en ti, ¿qué han hecho? Han puesto su confianza. Cámbiese de enfoque y relájese. Salmo 23:2 quiere que usted descanse. Delicados pastos, aguas tranquilas, pasto de verdad. El Señor quiere que usted descanse, haga un cambio de enfoque. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, pero el Señor quiere que usted se aliviane de la carga que lleva y quiere que usted descanse. Hablando de ese cambio de enfoque, hablando sobre el descanso, fíjense que cuando vamos al libro de Éxodo y nosotros vemos los 10 mandamientos y vemos cuando el Señor comienza a dar todos los 10 mandamientos, el Señor es muy escueto, es muy breve cuando el Señor comienza a dar los mandamientos. Pero cuando llega a un mandamiento en específico, Jehová no basta con una pequeña frase, sino que ocupa más versículos para hablar sobre ese mandamiento en específico. Algunos pudieran pensar de que el Señor le dedicó más tiempo a hablar del robo o le dedicó más tiempo para hablar del homicidio o del adulterio. Pero la verdad que cuando llegamos a esos mandamientos, la Escritura dice, no matarás, no adulterarás, no robarás.
son una oda a lo breve. No da mucho detalle el Señor, pero cuando llega a un mandamiento en específico, el Señor se detiene y lo explica de manera mucho más amplia. Y es lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice así: acuérdate, mandamiento del Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente, de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos, todos son muy breves. No matarás, no adulterarás, no robarás. Pero hay uno en donde el Señor se detiene y lo amplía. Y Él quiere dejar algo muy claro. Que en 6 días trabajas, pero hay un día en el cual tú tienes que descansar. Y ese es un mandamiento para los judíos. Es lo que dice el versículo 10. En el séptimo día, que es el día de reposo, que es el día para Jehová de reposo, no tienes que hacer nada, pero absolutamente nada. Y el versículo 10 deja fuera a todo el mundo. Y ahí yo me imagino a los judíos. Nosotros tenemos una imagen de los judíos que son trabajólicos, que son muy emprendedores, que siempre ven las riquezas y tienen mucho de eso. Pero el versículo 10 les deja súper claro esto. Les dicen, no, nadie. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni criada, ni bestia, ni siquiera los animales podían trabajar, ni el extranjero, absolutamente nadie. Y la lógica es, porque el Señor trabajó 6 días, pero hubo un día que el Señor descansó. Nadie queda exento del día de reposo y el Señor obliga, fíjate lo interesante, el Señor le obliga al pueblo que tiene que descansar. Lo obliga. De tantos mandamientos, de no matar, no adulterar, no codiciar, no robar, dentro de eso hay algo que el Señor los quiere obligar y te obliga a descansar. No sé si lo habías pensado así alguna vez. El Señor quiere que tú descanses. El Señor quiere que le pongas pausa a tu día a día para que tú vayas a estas aguas y de verdad descanses. Pero aún así objetamos. Pero ¿y quién va a hacer mis cosas? ¿Quién va a dedicarse a mi trabajo? ¿Quién va a estudiar? Tengo muchas cosas que alcanzar. Pero Dios calla todas esas objeciones. ¿Y cómo calla esas objeciones? Dios dice, el mundo lo hice en 6 días y el séptimo descansé. ¿Qué quiere decir Dios al decir esa frase? Para poder alivianarnos de la carga del cansancio. ¿Qué quiere decir el Señor con esa frase, que al séptimo día Él descansó? Lo que el Señor quiere decir es que la creación del mundo no sucumbió cuando Él reposó. Por lo tanto, si tú descansas un día, tu mundo no se va a caer. Necesitas descansar. Necesitas quitarte esa mochila del cansancio y decirte a ti mismo y a ti misma, hoy no es mi tarea hacer funcionar el mundo. Deja un día sin hacer cosas. Te desafío a que lo hagas. Ustedes dirán, hermano Jeff está enseñando que tenemos que flojear, que no tenemos que hacer nada. No, haz todo lo que tienes que hacer. Pero hay un día que tienes que renovar fuerzas. De hecho, la naturaleza y Dios en su sabiduría hace que funcione así. Las bestias del campo, hay momentos en los cuales tienen que descansar, dejar la carga. El mar también descansa en ciertos momentos del flujo marino. La tierra en el invierno también reposa. El mundo está hecho de tal manera que hay momentos en los cuales el mundo descansa, el mundo reposa. El Señor lo hizo así. De hecho, si vamos un poquito más en el detalle de lo que significa el reposo, también cada 7 años, no lo vamos a ver acá en los versículos, pero cada 7 años tenían un año en el cual el judío no tenía que trabajar y la tierra descansaba. El Señor enseñó sobre el descanso. El Señor enseñó sobre el momento en el cual tenemos que renovar las fuerzas. Así que, descansa. El Señor te está pidiendo que descanses, porque si no descansas, vas a enfermar.
Si no descansas, vas a caer y vas a empezar a darle espacio en tu vida a la ansiedad. Quizás usted ha escuchado esta palabra, la ansiedad. No está la palabra ansiedad, quizás, sí, aparece un poco en el Antiguo Testamento y Nuevo, pero es una palabra que se utiliza mucho hoy en día. La palabra ansiedad, leyendo ahí en pantalla, que significa angustia o aflicción del latín, es una respuesta, leo nuevo, es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etc. Fíjate lo que dice el primer punto, es una anticipación involuntaria. Es decir, tú sí o sí vas a tener ansiedad cuando viene algo importante, cuando se acerca una fecha que estás esperando, cuando tienes que enfrentar una situación compleja. Vas a sentir ansiedad. Punto número 2. Estos estímulos son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. ¿Usted ha sentido cuando se le empieza a poner duro el cuello? ¿Se le empieza a tullir un poco, como decimos en Chile? ¿Comienza a sentirse un poco duro? Bueno, eso es ansiedad. La gente que sufre de problemas al colon es por problemas de ansiedad, porque le duele el cuerpo somatiza, eso significa somatizar, significa que tu cuerpo responde a una emoción interna tuya, y que es la ansiedad. Y la ansiedad es involuntaria y es ante peligros o amenazas. Punto número 3, se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte los medios necesarios para enfrentarse a una amenaza. Yo sé que usted ha sentido ansiedad, porque la ansiedad, como dice esta definición, es algo involuntario. Dice en el punto número 3 que la ansiedad viene cuando tenemos que enfrentar amenazas. ¿Cuáles son sus amenazas hoy en día? Aquellas personas que están buscando marido o mujer, quizás su ansiedad es encontraré a la persona indicada y el día en que me case, ¿va a llover o no va a llover? Y si me caso con alguien que ronca o no ronca. Pobrecita, mi señora no sabía eso, que yo roncaba, pobrecita de ella. ¿Cómo voy a pagar los estudios? Hablábamos de eso ayer, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo le pago los estudios a mis hijos? Y me viene la ansiedad. ¿Cómo podría afrontar una enfermedad si algo sucede? ¿Y si me quedo sin trabajo? A veces en el mundo bancario tomamos créditos y decimos, bueno, ¿y si me quedo sin trabajo, cómo pago el crédito? ¿Y qué pasa si mi esposo fallece? Al final estamos con una tremenda carga de preocupaciones. Estamos con una tremenda bolsa de preocupaciones que no nos permiten dormir, que no nos permiten descansar. ¿Qué hace el Señor frente a nuestra ansiedad? ¿Cómo el Señor la maneja? Está en el siguiente versículo del Salmo 23, en el versículo 3. ¿Qué hace el pastor? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Detente un poquito en este versículo. Dice el Señor, me guiará. No es que el Señor te dice, desde atrás te esté gritando, anda por allá, anda por este lado. No, dice el versículo que el Señor te guía, el Señor va adelante, el Señor cuando viene la curva, el Señor va primero en tu camino. Cuando tú te encuentras con ramas, el Señor ya está cortando las ramas y está limpiando el camino. Tu vida hoy en día la puedes estar sintiendo como una selva difícil de cruzar. Probablemente estás pasando por distintos problemas. La pandemia, la cesantía, los problemas familiares. Quizás estás sintiendo que esto es una selva difícil de abrir. Quizás en algún momento no ves salida. Sientes que no hay salida. Pero el Señor dice en este versículo que Él va adelante y va creando sendas de justicia por amor de su nombre. Hay un himno en los cantos del camino que dice sendas Dios hará. Búsquelo por ahí. Y que habla justamente de esto. Dice sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dice el himno. Muy bonito. Que habla de esto mismo. Cuando a veces sentimos de que no hay salida, de que ya nada se puede hacer, cuando ya llegó la hipoteca, cuando ya llegó el embargo, cuando ya llegó la deuda, cuando ya llegó la enfermedad, sentimos que nada se puede hacer, pero el Señor abre una puerta. ¿Y por qué la abre? Porque el Señor va primero, el Señor va limpiando el camino. Confía en eso, el Señor va adelante tuyo. Cuando pasen todas las cosas que se vienen, todas estas ansiedades que tenemos, el Señor va primero, el Señor va adelante. Los quiero invitar a que veamos este versículo y lo miremos como otras versiones de la Biblia vierten el mismo versículo. Y que es interesante cuando miramos otras versiones porque también nos permite mirar el versículo desde otro punto de vista.
Veámoslo, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy. Dice Salmo 23:3, hablando del pastor, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. ¿Por qué dice que me da nuevas fuerzas? Porque recuerda lo que venimos en el versículo 2. Yo tuve que haber descansado, yo tuve que haber entrado en reflexión, en meditación y por supuesto contactándome con el Señor. Qué hermosa manera de reposar, ¿verdad? Leyendo. Leer las escrituras, eso es una forma de reposo. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer. Yo sé que los que predican normalmente están leyendo mucho las escrituras, pero eso tiene que ser el caso de todos nosotros. Que hay un momento en la semana que tú tienes que descansar y que tienes que conectar tu parte espiritual y tienes que nutrirte de lo espiritual. Ir hacia estas aguas tranquilas, como dice Salmo número 1, ¿no? De esas aguas que son la palabra, en donde ponemos nuestro árbol y ahí nosotros crecemos. ¿Y qué hace el Señor? Como dice esta versión, me lleva por caminos rectos. Claro, porque cuando tenemos problemas sentimos que el camino es escabroso, que tiene muchas curvas, que no podemos verlos. Por lo tanto, lo que hace el Señor es llevarnos por un camino de verdad recto, de verdad lineal, para que nosotros podamos caminar confiadamente. ¿Y por qué hace eso el Señor? Es lo que dice la última parte del versículo. El Señor hace eso porque hace honor a su nombre. Interesante eso. En el nombre del Señor, en lo que es Jehová, de hecho, lo primero que dice el Salmo 23:1 es Jehová mi pastor, que es Yahvé, que es la palabra que aparece en el libro de Éxodo, que es el yo soy que no cambia, el yo soy que es estable, el yo soy que se presenta por su personalidad invariable frente a Israel, el que siempre cumple sus promesas, el que no olvida a su pueblo. Ese yo soy tiene otra característica en su nombre, que es protector. Por eso el Señor ayuda, porque Él hace honor a su nombre. Su característica es ser protectora y es la característica de un pastor. Otra versión del mismo versículo, la PDT, Salmos 23:3, en la segunda parte, dice, hablando del pastor, me lleva por buenos caminos, ¿para qué? Para mostrarme lo bondadoso que es. Para mostrarme lo bondadoso que es. Cuando nos llega esa respuesta, cuando nos llega el trabajo que buscábamos, cuando nos llega la sanidad, cuando efectivamente el Señor nos ha dado la salida, cuando el Señor nos ha dado la solución, aprendemos de su nombre. Aprendemos que Él es bondadoso. Por eso Él hace estas cosas, porque como Padre quiere ser bondadoso con nosotros. El Señor quiere que en la dificultad nosotros aprendamos lo bondadoso que es el Señor. Y esta misma bondad, que no es solamente del Antiguo Testamento, no es solamente de David y de los Salmos, también el apóstol Pablo habla sobre esta bondad, que está en Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me quiero detallar, quedar ahí en esa idea, ¿no? Esa frase, para hallar gracia, perdón, leo de nuevo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, ¿cuándo? Para el oportuno socorro. Quiero contar dos anécdotas. Mi hija, que tiene, ya hoy en día tiene 9 años, pero en ese tiempo era más chiquita, ahora tenido quizá unos 6 años, la invité al cine. A ella le gusta mucho ir al cine, le gusta, se queda viendo. El único momento en que la veo quieta cuando veo una película. El resto del día no la veo, parece 5 niñas en una. Pero cuando ve la película se queda quieta. Y yo le dije, vamos al cine. Y mi hija estaba preocupada de, papá, ¿y tienes el ticket? Papá, ¿y tienes todo para que entremos al cine? Y yo le digo a mi hija, tranquila, vamos, disfruta el viaje. Yo me encargo del resto. Subimos al auto, llegamos al cine. Y cuando llega el momento de cruzar la boletería, es cuando mi hija me mira, viendo qué hago para resolver ese problema. Y yo, en el momento oportuno, saqué el ticket y entramos al cine. Parece un ejemplo muy sencillo, pero también sucede en otras esferas de la vida. Y es el segundo ejemplo que les quiero compartir. Quizá usted se ha quedado cesante, yo me he quedado cesante, sin trabajo, en donde he visto expuesta la economía familiar y el sustento puesto en peligro.
Y una vez que yo quedé sin trabajo, yo me encontré con este versículo y confié y dije, el Señor me va a dar el ticket en el oportuno socorro. Y de estar cesante, pasé, gracias a la misericordia de Dios, a tener mi propia empresa. Y gracias a eso, con mi señora siempre decimos eso, de que gracias a eso compramos nuestra casa, compramos nuestro auto y estamos en el lugar que siempre quisimos. ¿Gracias a quién? No a mí, no a mi inteligencia. Gracias a que el Señor me dio el ticket en el momento oportuno. Ese es mi testimonio. Usted probablemente debe tener otro testimonio similar. Piensa en su vida cuando el Señor le ha dado lo que usted necesita en el momento oportuno, cuando nosotros pedimos por socorro. Debido a que la provisión de Dios es oportuna, nosotros podemos disfrutar el presente. Si yo creo esto, mi presente lo vivo tranquilo, porque no sé qué voy a hacer mañana cuando me pase algo, pero lo que sí sé es este versículo, que el Señor me va a dar ayuda en el momento oportuno. Cuando yo realmente lo necesite, el Señor va a estar ahí. De hecho, Mateo dice esto mismo en el capítulo 6, en el verso 34. Dice este versículo, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. A veces nos desvelamos y no descansamos porque estamos pensando cómo voy a resolver el problema de mañana. Pero lo más peculiar es que mientras más lo pensemos, menos lo vamos a resolver, porque cada día tiene su propio afán. Y cuando tú controlas tu mente, puedes descansar tranquilo y disfrutar la noche, disfrutar el descanso. Basta a cada día sus propios problemas. ¿Qué voy a hacer cuando en el futuro mi marido o mi esposa fallezca? ¿Usted ha pensado eso alguna vez? ¿Qué voy a hacer? Quizás no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor te va a dar la respuesta en el momento oportuno. ¿Qué voy a hacer cuando mis hijos se vayan de la casa? Pensábamos eso con mi señora en esta semana, veíamos a nuestra hija tan grande. Yo le decía a mi señora, mira, ya perdimos a la niña, viene la adolescente ahora. Y después de la adolescente probablemente va a ser la profesional, probablemente se va a casar, se va a ir. ¿Qué voy a hacer sin mi hija? No lo sé, no lo sé. Pero el Señor me va a dar la respuesta en el momento indicado. Quizás hoy en día estás enfrentando una labor de evangelización y te encuentras solo. Yo no puedo llevar una iglesia a cuestas. Bueno, el Señor te va a ayudar en su debido tiempo. ¿Cuál es la clave que está en este versículo para poder descansar? La clave es enfrenta los problemas de hoy con la energía de hoy. Preocúpate en el presente, preocúpate a sacar el día, preocúpate en el hoy. No te fijes en los problemas de mañana, porque los problemas de mañana el Señor ya sabe lo que va a hacer. El pastor ya sabe hacia dónde te va a llevar. El pastor lo que tú quieres es que descanses. El pastor quiere que tú sepas de que por amor a su nombre, el Señor siempre va a abrir un camino. Insisto, no sabemos lo que va a pasar en nuestro futuro, pero hay algo en lo cual nosotros podemos afirmarnos, y es lo que dice Salmo 119, verso 105. Es un texto muy conocido, dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. El Señor no nos promete una bola de cristal para poder descubrir el futuro. El Señor no nos está diciendo todo lo que va a pasar en el mañana, pero lo que el Señor sí nos está prometiendo es una luz que alumbra nuestro paso. La luz, el Señor, siempre nos va a alumbrar en el paso siguiente. Basta para nosotros saber que la ayuda oportuna llegará en su momento, porque lo que quiere el pastor de nosotros es que descansemos junto a estas aguas de reposo. Por favor, hermanos y hermanas, hagámosles caso al Señor. Hay momentos en la semana que tenemos que descansar. El pastor quiere que nosotros descansemos, quiere que renovemos nuestras fuerzas. El Señor nos dice, tranquilo, descansa, deja las preocupaciones. El Señor te va a ayudar en el momento oportuno. Sácate esas cargas. ¿Qué va a pasar con la compra de la casa que estoy haciendo? ¿Qué va a pasar con mis hijos en el futuro? El Señor te va a entregar la respuesta en el momento oportuno, tal cual como lo hace el pastor con sus ovejas.